Imagínate ser una leyenda absoluta, tener anillos, millones y récords imposibles y aún así terminar borrado de la historia del béisbol. Porque en la MLB existe algo peor que fracasar: ser vetado. Hoy vamos a entrar a la parte más oscura del deporte, la lista de superestrellas que dominaron la liga, pero que terminaron expulsadas, odiadas o condenadas al olvido. Y aquí es donde esto se vuelve absurdo, porque ni siquiera tener más de 700 jonrones o más hits que nadie en la historia fue suficiente para salvarlos. Y el primer caso demuestra algo brutal. En MLB, una mentira puede destruir una carrera inmortal. Rafael Palmeiro, más de 300 hits, más de 500 jonrones, números automáticos para estar en Cooperstown. Pero todo se derrumbó cuando señaló al Congreso de Estados Unidos jurando que jamás había usado esteroides. Semanas después dio positivo y esa imagen terminó persiguiéndolo para siempre, porque ya no importaban los números, importaba la mentira. Y aunque sus estadísticas siguen colocándolo entre los mejores bateadores de su generación, su imagen nunca volvió a recuperarse. Y hoy, Palmeiro sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo una carrera histórica puede quedar marcada para siempre por un solo escándalo. Y si crees que eso arruinó una carrera histórica, espera ver lo que viene ahora. Si hablamos de jugadores que alguna vez fueron amados por todo el béisbol, pocos casos son tan impactantes como el de Sammy Sosa, porque junto a Mark McGwire prácticamente revivió la MLB en 1998. La persecución de jonrones paralizó al deporte entero. Estadios llenos, audiencias explotando, el mundo viendo cada turno al bat. Sosa no era solo una estrella, era un fenómeno global. Pero todo empezó a derrumbarse cuando su nombre apareció ligado a la lista filtrada sobre sustancias prohibidas. Y después vino otro golpe todavía peor: el famoso incidente del bate con corcho. Porque para muchos aficionados ahí se rompió la confianza. Y en Cooperstown hay algo que pesa más que los cuadrangulares: la reputación. Por eso, aunque Sammy Sosa ayudó a salvar el béisbol en uno de los momentos más difíciles, eso no fue suficiente para limpiar la sombra que lo venía persiguiendo durante su carrera. Pero algunos casos en MLB fueron todavía más lejos, porque el siguiente nombre no solo quedó marcado por la polémica, terminó convirtiéndose en una advertencia para todo el deporte. Y aquí es donde la conversación deja de ser incómoda y se vuelve brutal, que estamos hablando de uno de los pitchers más dominantes que ha visto el béisbol moderno: Roger Clemens, el cohete, 7 premios Cy Young, un nivel de dominio tan absurdo que durante años parecía intocable. Pero todo cambió cuando su nombre quedó ligado a los escándalos de sustancias prohibidas y a las acusaciones de perjurio frente al Congreso de los Estados Unidos. Y automáticamente ahí comenzó la caída, porque para muchos votantes de Cooperstown no importa qué tan grande hayas sido dentro del terreno de juego. Si tu legado queda manchado, las puertas simplemente se cierran. Y eso es lo que hace tan polémico el caso de Clemens, porque estadísticamente pertenece entre los mejores lanzadores de todos los tiempos. Pero para los puristas que controlan el Salón de la Fama, eso nunca fue suficiente. Pero algunos jugadores no quedaron fuera solo por lo que hicieron dentro del terreno. Algunos cruzaron una línea todavía más peligrosa: romper el código no escrito del béisbol. José Canseco no fue solo una superestrella, fue un fenómeno. El primer pelotero en lograr un 40-40. Poder, velocidad, popularidad. Parecía tener el mundo del béisbol a sus pies. Pero años después terminó convirtiéndose en el hombre más odiado por gran parte del corazón de la MLB. ¿Cuál es la razón? Canseco hizo algo que el béisbol jamás perdona fácilmente: hablar. Con su libro expuso públicamente el uso de esteroides dentro de las grandes ligas y señaló nombres que muchos querían mantener ocultos para siempre. Y desde ese momento dejó de ser visto como una leyenda polémica
para convertirse prácticamente en un villano dentro del deporte, porque en las grandes ligas hay algo que pesa incluso más que los escándalos: traicionar en silencio. Y aunque muchos creen que dijo verdades que terminaron explotando años después, para gran parte del béisbol, José Canseco quedó marcado para siempre como el hombre que rompió el código. Pero ningún nombre en esta lista genera tanta división como el que viene ahora. Pete Rose, el rey del hit, más de 56 imparables. Nadie en la historia del béisbol en las grandes ligas tiene más imparables que Pete Rose en toda su carrera. Rose jugaba con una intensidad enfermiza. Corría cada jugada como si fuera la última. Y durante décadas construyó una carrera que parecía imposible de tocar. Pero todo se derrumbó por una sola razón: apostar al béisbol. Y no como aficionado, como manager de grandes ligas. Eso convirtió su caso en algo completamente distinto al resto, porque Pete no rompió una regla cualquiera, rompió la regla sagrada que cuelga en todos los camerinos de la gran carpa, la advertencia que todos los jugadores ven desde el primer día. Y desde entonces su nombre quedó atrapado en uno de los debates más grandes en la historia del deporte, porque para muchos Pete Rose merece Cooperstown por sus números, pero para otros hay líneas que simplemente no se pueden cruzar. El siguiente nombre es uno de los más dolorosos para la historia del deporte. Alex Rodríguez estaba destinado a convertirse en el heredero absoluto del béisbol moderno. Tenía poder, defensa, fama y dinero. Lo tenía prácticamente todo. 696 jonrones, más de 3,000 hits y 3 premios MVP. Números que normalmente garantizan una entrada inmediata al Salón de la Fama. Pero la caída de A-Rod fue diferente, porque cuando finalmente admitió el uso de sustancias prohibidas, ya era demasiado tarde. Y en lugar de apagar el incendio, lo hizo todavía más grande. Y te preguntarás por qué. Terminó demandando a la MLB. Demandó al sindicato y convirtió todo el escándalo en una guerra pública que terminó dañando todavía más su imagen. Y eso es realmente lo que hace tan complejo su caso, porque hoy muchos lo consideran uno de los analistas más inteligentes y carismáticos del béisbol moderno. Pero para muchos más votantes, la sombra de su pasado sigue pesando demasiado. Y por eso, aunque sus números pertenecen entre las leyendas del juego, su placa en Cooperstown sigue atrapada en el limbo. Y después de todos estos nombres, llegamos al caso más grande, más polémico y más imposible de ignorar de toda esta lista: Barry Bonds. No fue solo una superestrella, fue para muchos el jugador más dominante que ha pisado un diamante de béisbol. 762 jonrones, 7 premios MVP, números que parecen inventados. Pero lo más aterrador de este jugador nunca fueron únicamente las estadísticas, era el miedo que provocaba. Lanzadores, managers y estadios completos sabían exactamente lo que podía hacer, y aún así no tenían cómo detenerlo. Hubo equipos que prefirieron regalarle la primera base por bola automática con las bases llenas, antes que arriesgarse a verlo hacer swing. Eso no era respeto, era terror del más grande nivel. Y aún así, todo quedó manchado para siempre por el escándalo y la sombra de los esteroides. Por eso, el caso de Barry Bonds divide tanto al béisbol moderno, porque para muchos sus números siguen representando la grandeza máxima del deporte, pero para otros, Bonds terminó convirtiéndose en el símbolo más grande de la era más polémica en la historia del béisbol de las grandes ligas. Y ahí está la tragedia de todo esto, porque quizá el jugador más dominante de todos los tiempos también terminó convirtiéndose en uno de los más rechazados. Y después de escuchar todos estos casos, la pregunta ya no es quién tenía mejores números. La verdadera pregunta es otra: ¿hasta dónde puede perdonar el béisbol?
porque muchos de estos jugadores construyeron carreras imposibles, récords eternos y momentos históricos. Pero aún así, terminaron fuera de la puerta más importante del deporte. Y ahora quiero saber qué piensas tú. Si tuvieras una sola oportunidad de abrir las puertas de Cooperstown para uno de estos nombres, ¿a quién elegirías? ¿Al rey del hit, Pete Rose? ¿Al hombre que aterrorizó pitchers como Barry Bonds? ¿O alguien más de esta lista negra del béisbol? Te leo en los comentarios porque este debate probablemente nunca va a terminar. Esto es Dugout Virtual y nos vemos en el próximo turno.